Los temas del existencialismo. Con diversas variaciones, todos los existencialistas vuelven de continuo sobre los mismos temas, algunos de los cuales ya se encuentran en Kierkegaard. La existencia. La existencia es el modo de ser propio del hombre. Solo el hombre existe propiamente, solo él es el existente. Por eso hombre y existencia, Dasein, se convierten en sinónimos para los existencialistas. En efecto, el término es utilizado en el sentido etimológico restringido de surgir por autoposición o libre elección. No hay diferencia entre existir y autoelegirse, decía Sartre. La existencia implica libertad y conciencia. Así pues, el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres. Igualmente, en la medida en que se posee a sí mismo por la conciencia. De ahí que Sartre utilice la expresión existirse e identifique al hombre con el para sí. Ello explica también que Sartre afirme que en el hombre la existencia precede a la esencia, o en términos semejantes que el hombre es libertad. Heidegger no dice, sin embargo, que la existencia del hombre preceda a su esencia, sino que su esencia consiste en su existencia. La fórmula recuerda a las utilizadas por los filósofos escolásticos para definir a Dios, pero el sentido es evidentemente distinto. Aquí significa que el hombre es el ser que por su libertad se hace a sí mismo, las demás cosas ya están hechas. Consecuencias de la identificación de la existencia en el ser humano o con el ser humano son: primero, las cosas, el en sí de Sartre, son simplemente pero no existen en este sentido estricto. El hombre las hace existir en la medida en que las hace presentes ante su conciencia. Pensar una cosa como existente, escribe Marcel, es pensarse uno mismo como percibiéndola. Y Merleau-Ponty, la cosa al fin y al cabo no me necesita para existir. Segundo, el hombre puede llevar una existencia inauténtica si renuncia a su libertad, cayendo entre las cosas como una cosa más. A este hecho se le denomina también facticidad, el hecho de que las cosas están ahí simplemente como son, sin necesidad ni posibilidad de ser de otro modo, y de que yo estoy ahí entre ellas, dice Sartre. El existencialismo es pues el análisis de la existencia y de sus estructuras fundamentales. En Heidegger, tal análisis es ontológico-existencial, porque pretende conducir al descubrimiento del ser. En Jaspers, y quizá también en Sartre, es sólo óntico-existentivo, porque se queda en el análisis del ente concreto que es el hombre, la existencia. En general, las obras de los existencialistas, y aun del mismo Heidegger, en su etapa existencialista, pese a su propósito contrario, se mueven en esta segunda dimensión. El mundo. La primera determinación de la existencia es existir, y consiste en estar en el mundo y relacionarse con las cosas y los otros existentes. El hombre es el ser ahí, Dasein, y su primera estructura constitutiva o existencial, en la terminología de Heidegger, es ser en el mundo. Pero no se trata de un puro estar entre las cosas, como una más, facticidad, sino del dirigirse hacia ellas. Tal actitud es denominada trascendencia, acto de trascenderse hacia las cosas, es decir, salir de la propia conciencia, región de la inmanencia, para dirigirse hacia el mundo. Como escribe Sartre, la conciencia es clara como un viento fuerte, no tiene nada dentro de sí, excepto el momento de huir, un deslizamiento fuera de sí, si por un imposible en una conciencia entraseis en una conciencia, seríais arrebatados por un torbellino y lanzados fuera junto a los árboles en pleno descampado, pues la conciencia no tiene dentro, no es más que el fuera de sí misma, y esta fuga absoluta y la negación de ser sustancia la constituyen como conciencia. El estar en el mundo es algo plenamente activo. El hombre está entre las otras cosas, según la descripción de Heidegger, andando entre ellas de un modo práctico e interesado, las cuida y se preocupa de ellas. Besorgen. No se da la actitud desinteresada que proponía Husserl. Entonces las cosas se convierten en útiles que están a la mano. De este modo el hombre crea lo único que constituye su verdadero mundo, un conjunto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Se constituye así el espacio humano del mundo. Direcciones, cercanías, caminos, parajes de los diversos útiles que están a la mano y que por tanto han dejado de ser simples cosas ante los ojos. El hombre está pues en el mundo creándolo como su mundo. Y más que decir que el hombre es un ser espacial, hay que decir que es espacializante. Es el quien crea su propio espacio entre las cosas. Las posibilidades. Este concepto es clave en el existencialismo. Heidegger, en su complicado lenguaje, afirma que el hombre se conduce relativamente a su ser como a su más peculiar posibilidad.
La posibilidad funda pues la libertad y se identifica prácticamente con ella. Soy libre porque poseo posibilidades, porque soy posibilidades, y gracias a ello me hago a mí mismo. Sin embargo, la interpretación de cuáles son mis verdaderas posibilidades en el mundo varía mucho de unos existencialistas a otros. El hombre se encuentra arrojado a la existencia, lo cual quiere decir que sus posibilidades le son dadas ya por el solo hecho de existir, y está arrojado al mundo, lo cual quiere decir que está en situación y que esa situación limita sus posibilidades. Mi yo, escribe Jaspers, es idéntico al lugar de la realidad en que me encuentro. Por tanto, el proyecto del hombre debe contar con ello. Heidegger es aquí el más pesimista. La única posibilidad auténtica es la de la muerte, lo cual demuestra que la única posibilidad es la posibilidad de la imposibilidad de la muerte. Por ello el hombre, si quiere llevar una existencia auténtica, debe vivir únicamente como ser para la muerte, vivir anticipando su propia aniquilación. También Jaspers habla de situaciones límite, muerte, sufrimiento, lucha, culpa, en las que se prueba la libertad humana y también fracasa. El fracaso es justamente otro de los grandes temas del existencialismo. La angustia. No solo la razón nos descubre la realidad, hay sentimientos básicos que nos hacen experimentar mejor lo que es la existencia. Tal es el caso de la náusea sartriana ante lo absurdo de la existencia. Todo está de más, no tiene la menor razón para existir, todo es contingente y no hay nada que pueda explicar su existencia. La angustia, como concepto filosófico, aparece por primera vez en Kierkegaard. Se distingue del simple temor porque carece de un objeto definido y nace precisamente ante las posibilidades sin garantía que ofrece la existencia. En lo posible todo es posible. En Heidegger surge ante la amenaza de la muerte como posible imposibilidad, pero también es el estar abierto del Dasein a su existencia auténtica. En Sartre procede del riesgo de nuestras opciones libres. En cambio, en Marcel el sentimiento básico es la esperanza, que es una forma de trascendencia hacia un tú absoluto que nos hace salir de la nada y que nos prohíbe desesperar. La temporalidad y la historicidad son consideradas como estructuras propias de la existencia. Nada tiene que ver el tiempo físico con la temporalidad humana, y solo puede llamarse histórica a una cosa en la medida en que se relaciona con la historicidad del hombre, que es la realización libre de las posibilidades ofrecidas por la situación. Una posibilidad radica pues en el pasado, pero como tal posibilidad está siempre abierta al futuro, y la unión entre el pasado y el futuro es la actualidad presente de la posibilidad. Para Heidegger, el peso de la tradición es definitivo. La historia es repetición de las posibilidades ya acaecidas, retorno en el sentido de Nietzsche, y destino. Jaspers, en cambio, en Origen y meta de la historia, traza una visión optimista y teleológica de la historia como camino hacia la unidad de la humanidad.